Buenos días. Un placer tenerlos a todos. Veo que no contamos con los participantes completos, pero vamos a empezar así, pues como para respetar el tiempo de todos y respetarlos a todos por la presencia. En este webinar vamos a hablar sobre los equipos de medición y análisis para diferentes tipos de carga. Es un curso que se dicta presencialmente en energía y movilidad. Entonces acá presentaremos lo más grueso. De alguna manera dejaremos algunas cosas para aquellos que asisten a nuestros cursos presenciales. De todas maneras, espero poder resolver todas las dudas que se les presenten. La idea es que conozcamos los equipos, que sepamos por qué se está popularizando tanto esto de la medición y análisis de los sistemas y por qué nos es tan útil. Bueno, primero pues como que vamos a hablar un poco de cuáles son las cargas, los tipos de cargas y qué equipos usamos para medición de ellos. Vamos a hablar de sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos. Vamos a hablar de la necesidad de medir y analizar. También un poco de qué es el concepto de calidad de energía. También obtendremos conceptos de por qué es tan importante estos tipos de medición para el análisis y el ajuste de nuestros dimensionamientos fotovoltaicos, especialmente interconectados a la red. Vamos a hablar sobre los equipos para tomar las medidas, de cómo se toman las medidas, de qué equipos les puede presentar y dar solución desde energía y movilidad, y un poco entre otras cosas de los equipos, lo que son TCs y analizadores de redes. Primero que todo, pues hablar sobre los tipos de cargas. Para los que no tienen muy claro el concepto, una carga es la capacidad de un aparato para operar a condiciones nominales. Está en vatios, es la energía que demanda en un instante para realizar una tarea. En los equipos eléctricos está en una placa regularmente, está pegada al exterior, donde nos indica la potencia necesaria para que ese equipo funcione. Entonces, bueno, las cargas están divididas en Colombia por lo menos en 3 tipos distintos. En cargas residenciales, comerciales e industriales. Cada una pues teniendo variaciones en la curva que presentan de carga y además de eso en los picos de consumo, así como la cantidad de energía que consumen a lo largo de un día, una hora o el mes. Las cargas residenciales presentan picos regularmente al mediodía y en las horas de las 7, 8 de la noche, que es cuando la gente está viendo televisión, está cocinando, tiene luces prendidas y presentando horas valles en el resto. Las zonas de cargas comerciales regularmente presentan mayores consumos, son curvas con menores picos, dado que empiezan a trabajar casi que parejo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, presentando horas valles entre las 6 y las 2 y las 8 de la mañana, que pena. Para las cargas industriales tenemos cargas que regularmente no paran, que son industrias que trabajan frecuentemente con la misma energía durante las 24 horas o por lo menos muchas más horas al día, cerca de 18, 16 horas, presentan un consumo, podemos decirlo, más constante. En cuanto a los tipos de carga, vamos a analizar con el tipo de carga residencial, que es regularmente monofásica. Son equipos regularmente solo resistivos, estamos hablando de que no presentan motores, no presentan grandes congeladores, no presentan equipos que almacenen energía, ya sea en el campo magnético o en el campo eléctrico. Son cargas de menor densidad, con bajas corrientes, que están presentadas regularmente entre 120 voltios, 110, 112, que es lo que nos llega a nosotros, a nuestras casas, dependiendo pues la estabilidad del operador regional. Los sistemas monofásicos son de 2 hilos, presentan un hilo de fase y otro hilo de neutro, que es donde retornaría el camino la corriente, y un hilo de tierra. Entonces pueden ser regularmente sistemas monofásicos trifilares con voltaje de 120. Para los sistemas comerciales, para las cargas comerciales, ya vamos a tener también sistemas de pronto bifásicos, trifásicos, porque van a presentar, digamos, equipos más grandes, de mayor consumo. Pueden ser equipos de aire acondicionado para toda una oficina, pueden ser sistemas robustos de comunicación. También suelen tener reguladores de voltaje, sistemas UPS, también para sus sistemas de computacionales y todo lo que presenta la línea blanca. Suelen ser principalmente oficinas, tiendas, restaurantes, talleres, regularmente también se usan bancos. Ahora con
con todos los centros comerciales de ARA, de UNO, todo eso son instalaciones comerciales. Ya para las instalaciones de cargas industriales tenemos muchísimos más consumos, son sistemas regularmente o siempre trifásicos, tienen cargas no solo resistivas, estamos hablando de que no solo conectan bombillas, también ponen motores regularmente que funcionan de diferentes empacadoras, digamos una línea de tracción. Entonces son motores que no solo tienen cargas resistivas, son grandes, regularmente son para grandes usuarios, estos pueden ser regulados o no regulados dependiendo de la energía que consuma, y con horas de pico, pues con horas pico y con curvas de demanda muy distintas entre ellas. No hay un estándar entre fábricas. Bueno, ya conociendo los tipos de carga que existen, monofásico, bifásico, trifásico para cargas residenciales, comerciales, industriales, también tenemos ya, porque entonces existe la necesidad de medir, analizar y controlar. El usuario tenía un rol muy pasivo en el que pues, se limitaba a esperar que le llegara su factura de consumo para hacer el correspondiente pago. No, anteriormente no existía como esa necesidad o ese interés de parte del usuario de saber cómo era que se estaba consumiendo esa energía, por qué era que estaba pagando lo que tenía que pagar y ese tipo de cosas. Hoy día ese rol ha cambiado, haciendo que sea de mayor interés analizar la calidad de la energía, el cumplimiento de las regulaciones técnicas, las horas de consumo, los picos de consumo, corrientes altas, los diferencia entre fases, desbalances, ha tomado mucha importancia y mucha relevancia. Entonces el usuario ha asumido un rol más activo para garantizar lo que es sostenibilidad y competitividad en el mercado, dado pues que lo que es la energía en grandes fábricas o comercios representa un gasto muy importante en lo que son su operación normal. Bueno, entonces haciendo un uso eficiente de la energía, cada vez un consumo eléctrico más consciente, las empresas han identificado problemas y han provocado tendencias que los ha llevado a una mejoría o un mayor ahorro económico y así aumentar pues, las ganancias que presentan. Cuanto pues a la necesidad de analizar eso, nos dimos cuenta que la energía no solo presenta magnitud, no solo es cantidad de energía, sino también calidad. ¿Por qué es importante para nosotros la calidad de la energía? Porque los disturbios en una señal pueden provocar mal funcionamiento y es decir, reducen la vida útil de muchos de nuestros aparatos. Por ejemplo, en la imagen de arriba vemos una onda sinusoidal que presenta algunas distorsiones debido a lo que se llaman armónicos. Estos armónicos presentan picos de corriente en momentos inadecuados, transforman la onda de tensión que nos alimenta y así también provoca fallos en nuestros equipos y en nuestras protecciones. Es decir, si una protección detecta fallos, ya sea por picos de corriente, digamos lo del armónico número 3 que suele presentar altas corrientes, va a haberse disparado incluso cuando el sistema no lo requería, pero debido a los armónicos y presentan altas corrientes, entonces se dispara. Los armónicos nos pueden ocasionar disturbios, caídas de tensión, impulsos de corriente, entre otros. Entonces es muy importante también saber no solo los armónicos, sino la potencia reactiva, activa y aparente de nuestro sistema. ¿Por qué? En muchas fábricas, por ejemplo, no es permitido tener un consumo de reactivos de mayor del 5%. Entonces es usual que ustedes se encuentren con compensadores de energía, es decir, tipo capacitivos para compensar esa energía reactiva y pueden recibir mejor calidad de la red. Así no saturar la red con energía que no es útil y pueden con mantenerse las condiciones de voltaje que hacen que mi red sea estable. La potencia activa y reactiva pues tienen una diferencia muy clara. La potencia activa, la potencia útil, es la que usan los elementos resistivos, es decir, ustedes en una carga monofásica es muy regular que tengan un factor de potencia muy cercano a 1. ¿Por qué? Porque no hay casi consumo de reactivos. La potencia reactiva, por el contrario, es una potencia que es almacenada en el campo magnético o en el campo eléctrico. No es una potencia útil, no la podemos transformar en movimiento ni en iluminación. Entonces lo que hace es almacenarse, digamos, en los conductores, en los aparatos, generando así una diferencia entre la corriente
y el voltaje. Cuando digo diferencia me refiero a un desfase entre ellas, haciendo que, digamos, pase primero el voltaje y luego venga la corriente, o pase primero la corriente y luego haya una generación de tensión entre los puntos, lo que hace que haya diferencia entre las potencias. Es muy importante que las conozcamos, de pronto no en las cargas monofásicas, pero sí en las cargas trifásicas, porque regularmente los compensadores de energía hacen que el sistema esté otra vez estable, pero cuando montamos un inversor, cuando montamos un sistema fotovoltaico, algunas veces nos falla la configuración, haciendo que el sistema tenga más o menos consumo de reactivos. Muchos de nuestros sistemas tienen la capacidad de configurar el factor de potencial que va a trabajar. Entonces, ya conociendo pues por qué existe la necesidad, qué es calidad de energía, vamos a hablar de por qué es importante analizar y medir para un dimensionamiento fotovoltaico. Resulta que si usted conoce sus curvas, es decir, usted sabe en qué momento consume o en qué momento para de consumir, es ahí donde usted en realidad va a saber qué necesidad va a tener que abastecer cuando no haya producción fotovoltaica. Es decir, si yo veo que mi consumo tiene una carga como la que presenta en la imagen número 1 en la parte superior, donde el consumo es, digámoslo, al mediodía, usted podría poner un sistema de generación fotovoltaico que le abastezca a usted esa energía en el día, pero en la noche, cuando haya un pico de consumo más bajo, no va a necesitar usted sobredimensionar un sistema de baterías que sea mucho más grande de lo que usted en realidad necesita. Porque en los sistemas interconectados es muy regular que nos basemos el dimensionamiento en la energía que consumimos en base al recibo o la facturación que nos haga la empresa del operador regional. Pero es muy distinta la energía que usted consume en un mes a la energía que está consumiendo en un día y cómo es que la está consumiendo. Entonces, si usted conoce las curvas, usted puede hacer un dimensionamiento mucho más ajustado, no sobredimensionando baterías cuando sabe que en la noche no va a consumir tanta energía, o no subdimensionándolas cuando en la noche va a tener curva de consumo mucho más alta de la que se espera. Entonces, si conocemos con precisión cuál es nuestra curva, vamos a conocer también con precisión cuál es el consumo en horas que no haya generación fotovoltaica. Haciendo esto, pues que nuestros proyectos sean mucho más económicos debido a que el costo-beneficio se aumenta, pero la inversión en baterías es más baja. Es decir, que una batería que representa 40-60% de un proyecto fotovoltaico no, no vaya a tener una inversión tan alta en los equipos. Esto pues para sistemas que son interconectados a la red y con respaldo energético en baterías, es decir, con un sistema con acople AC o sistema híbrido. También tenemos entonces cómo se toman esas medidas. Si yo ya sé que existen diferentes consumos de energía, diferentes tipos de carga y que tengo la necesidad de analizarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, desde energía y movilidad podemos ofrecer distintos elementos que cumplen con esta tarea. En especial, pues la de analizar las distintas variables eléctricas fundamentales. Podemos hablar de voltaje, corriente, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, armónicos, magnitudes, THD o distorsión armónica, entre otras cosas. Nosotros desde Energía y Movilidad promovemos mucho nuestros transformadores de corriente AQ Energy. Lo hacemos es porque son o se adaptan muy bien a nuestros equipos, es decir, por ejemplo, los inversores que se controlan la inyección de potencia a los fronios con un Smart Meter. Un Smart Meter recibe señales de 333 milivoltios. Este transformador tiene la capacidad de ofrecernos esa solución para sistemas interconectados, también para sistemas AP System, nos funcionan muy bien, y sistemas aislados cuando también se requiere monitoreo del consumo, ya sea para limitación o algún tipo de uso distinto. Los sistemas AQ son de alta gama, son transformadores de corriente que son fabricados por la empresa AQ Energy. Es una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado, que conoce muy bien cómo es que se comporta y tiene excelentes productos. Lo comercializamos es por el respaldo que nos ofrecen, por la calidad que ellos tienen y que son
un transformador ideal para el resto de nuestros equipos. Como les contaba, QEnergy es una empresa que se especializa en soluciones de medición en la industria, ha facilitado muchos procesos, son expertos en calidad de energía, análisis y métodos de comunicación. Se ha utilizado en todo el mundo, tienen aproximadamente 18 años en el mercado. Es una empresa que nos puede ofrecer muy buena robustez y respaldo. Los sistemas QEnergy pueden ser de diferentes tipos, pueden ser escalables, es decir, usted monitorear solo la producción fotovoltaica. Con el inversor solar puede monitorear también solo la carga. Y además de eso, pues tiene distintos tipos de adquisición de señales. Es decir, con distintos tipos de equipos, perdón. Por ejemplo, transformadores de corriente hay de distintos tipos. Tenemos de núcleo partido, que son estos de la imagen izquierda. Tenemos de núcleo dividido, que vendrían siendo estos de acá arriba, que se abren. Y también la bobina Rukowski. El sistemas que tenemos en transformadores de núcleo dividido y núcleo partido son sistemas para uso interior. Es decir, deben ir dentro de un gabinete o en un sistema que no esté expuesto. Pero las bobinas Rukowski pueden usarse en sistemas a la intemperie y también en sistemas obviamente protegidos. Son sistemas de distintos tipos, pues el Rukowski me produce a mí una ventana mucho más amplia, flexibilidad entre la conexión, menor exposición a la hora de instalación, pero de todas maneras todos los transformadores como núcleo dividido, núcleo partido y Rukowski, no hay necesidad de interrumpir, ya sea el conductor que vamos a medir o la barra, que deben usarse en conductores o de una vez en una barra eléctrica. Para el cálculo vamos a necesitar dos cosas muy importantes. Primero, la potencia en la que vamos a usar. Puede usarse, digamos, en sistemas interconectados, puede usarse la potencia que aparece en nuestro recibo de energía. En sistemas aislados, pues según la potencia instalada que tengamos. Debido pues a que conocemos la potencia, vamos a poder hacer una relación con la corriente. En la parte izquierda presento las ecuaciones para sistemas monofásicos, donde el factor de potencia, como decía al principio, puede ser asumido cercano a 1, debido a que es regular en los sistemas monofásicos tengamos solo sistemas resistivos. Para el cálculo de la potencia trifásica, de la corriente trifásica, vamos a usar la ecuación de la derecha. Ahí sí va a ser importante que tengamos de pronto una estimación del factor de potencia. Es regular que si ustedes tengan una fábrica no es menor, a 0.95, debido a la regulación que contaba en principio, que exige que solo puede haber un 5% de consumo de reactivos. El resto debe ser compensado directamente por la empresa. Es importante que escojan transformadores cuando ya hayan encontrado una corriente. Entonces digamos que una corriente les dio 80 amperios, entonces tienen que tomar un transformador de 100 amperios, no un transformador de 80 amperios. ¿Por qué? Por debido a la característica de comportamiento de la curva de histéresis. En principio, cuando está creciendo, como lo pueden ver en la línea, voy a usar mi mouse, que espero se vea, en esta línea, que es la línea donde está cargado el sistema, tiene una parte que se comporta de forma lineal. Pero existe otra parte, ya más arriba de la curva, donde empieza a haber una deflexión y una saturación del núcleo. Es decir, mientras el sistema esté trabajando en la parte lineal, él me va a poder ofrecer a mí excelente comportamiento de la señal de salida, siendo muy fiel a la real, con una desviación de 0.05%. Es decir, que tiene un rating de muestreo muy agradable en nuestros transformadores, suele ser muy preciso. Los transformadores de corriente tienen una dirección, suelen ser llamada P1 o P2, donde se va a calcular, digamos, el flujo hacia la señal. ¿Por qué no se pone inverso? Porque pues, si fueran solo cálculos de potencia, digamos que puede tenerse el valor absoluto entre la corriente y el voltaje de momento. Pero como nosotros vamos a hacer otros tipos de cálculos también, de potencias reactivas, de flujos, de inyección a la red,
de ese tipo de cosas que vamos a usar para los sistemas fotovoltaicos, tenemos que estar muy pendientes. En estos AQ Energy, por ejemplo, tienen una señal de entrada que dice por qué lado debe conectarse. Entonces, el lado que se conecta, el lado por donde entra el conductor, debe ser el lado de donde viene la energía. Acá lo presentamos P1. Entonces entra por este lado, sale por este lado. Los transformadores de corriente tienen dos salidas, S1 y S2, que vendrían siendo las salidas hacia el sistema de monitoreo. Una es positiva y la otra negativa. S1, que acá la pinto de rojo, regularmente suele ser la positiva. Y S2 puede ser negativo o punto común. Ese punto común es regular que vayan todos a un neutro. También puede ir algunas veces aterrizado. Entonces, es muy importante que estos sistemas no los tengamos con las abiertos, es decir, sin conexión en el momento de usar el transformador a líneas energizadas, a líneas vivas, debido a que el transformador pues, va a hacer su función de transformar corriente y enviará una señal de corriente en la salida de S1 y S2. Si usted tiene esa salida abierta, puede en algunos casos, en algunos transformadores de alta sensibilidad, dañarse o producir un peligro para el instalador, debido a que esos sistemas ya tendrían alta corriente y podría causar un daño hacia la persona. Entonces, estos transformadores, que son los AQ Energy, como decíamos, vienen de núcleo partido de Rukowski, son el sistema que se encargará de tomar la señal. ¿Desde dónde la va a tomar? Desde el conductor de alimentación, desde la salida de los paneles fotovoltaicos, desde el medidor de la calle que están monitoreando el consumo, la entrega de excedentes. También pueden usarse en las cargas directamente para saber cuál es el consumo de las cargas. Entonces pueden usar regularmente, es muy típico que se use para el control de inyección de energía a la red. Entonces deberían ir en ese caso en la entrada del medidor, donde monitorearíamos sin muchas pérdidas el consumo y los excedentes entregados. Bueno, ¿qué medidor tenemos nosotros? Nosotros manejamos todo lo de la serie AQ-BIM, hace parte de AQ Energy, puede ser utilizado como un dispositivo de recolección de datos. Es un sistema inteligente que puede, además de recibir la señal, tomar decisiones, ofrecer salidas análogas y digitales que pueden a mí ofrecerme la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, si yo configuro que el monitoreo en un sistema Fronius me detecte a mí cuando voy a entregar excedentes y en ese momento de entrega de excedentes poder activar una señal para que me habilite a mí una carga. Entonces que yo diga, no quiero entregar excedentes, pero tampoco quiero que esa energía se me pierda. Entonces en el momento que mi sistema inteligente de monitoreo detecte que hay excedentes, yo puedo activar una señal que me prenda a mí un sistema de riego o un sistema de calefacción, o que me pueda a mí, no sé, realizar muchas cargas, digamos, prender el televisor o cargar unas baterías auxiliares que tenga como respaldo, o ofrecer energía a un equipo que regularmente no uso. Pueden tomarse muchas decisiones a partir de las señales que le entren al medidor. Existen distintos tipos de medidores. Tenemos el medidor económico, que es un medidor que se muestra en pantalla, es con una pantalla LED también, toma las mismas señales, solo que para este caso no haría cosas que pueden hacer sistemas más robustos, como tomar decisiones. También tenemos un medidor de potencia multifuncional que puede ser usado en riel, para riel omega. Entonces podría usarse en un tablero muy fácil de instalar. Tenemos sistemas de comunicación. El sistema de comunicación AQ-BIM cuenta con crecimiento modular, es decir, usted puede ir comprando otros dispositivos y solo hay que adaptarlos uno sobre el otro y permitiría el funcionamiento total. Voy a compartirles al final de la conversación. Isabel les va a enviar la ficha técnica de los equipos para que estén enterados. Y por último, pues tenemos el Master of Integration. Cuenta con todas las funciones que tienen todos los equipos. Es posible incluso que en la pantalla, como lo muestran,
Vea usted en qué cuadrante está funcionando el sistema. ¿Cómo va a cambiar este cuadrante? Dependiendo pues si el voltaje está negativo, si la corriente está positiva. Entonces va a ir cambiando el cuadrante. Me va a presentar a mí todos los tipos de señales, desde potencia activa, reactiva, potencia aparente, frecuencia de funcionamiento, cantidad de energía leída, armónicos, todo. Incluso es configurable cuáles variables es que usted quiere que le presente en pantalla. Son sistemas, los medidores de inteligencia tienen características muy especiales, pues aparte de que hacen una medición del valor eficaz verdadero, tienen memoria interna en la que pueden ir almacenando distintos tipos de datos para usarlo como analizador de redes en caso tal de que ustedes lo quieran usar de forma que se mueva, móvil, y no usarlo en una mera instalación. Pueden comprarlo y usarlo como analizador de redes. Él tendrá también memoria interna. Tiene análisis de calidad del servicio, donde le va a mostrar a usted la relación de potencias, cómo están los balances de fases, cómo están las corrientes, cómo se comportan en distintos momentos. Tiene también muchos tipos de comunicación, Ethernet, RS485, RJ, distintos tipos, Modbus. La idea es como que adaptarse a la cantidad de sistemas que haya que monitorear y la forma en que haya que entregar esos datos. Puede usarse con servidor web, es decir, no, el monitoreo no se hace solo con lo que presentan pantallas, sino que se hace vía web. Pueden programar también el sistema para que envíe emails periódicos al dueño o al usuario final. Puede captar las formas de onda de cada una de las señales adquiridas. Muchas veces, por ejemplo, los sistemas fallan y no sabemos qué está fallando o cada cuánto es que falla, porque la falla no es ininterrumpida. Entonces, según la captura de ondas, nosotros podemos tener si de pronto es que está sufriendo huecos de tensión, si está teniendo picos de corriente, distintos tipos de función, que es muy interesante. La medición va de casi cualquier cantidad de armónicos, hasta el armónico 63. No es regular que los equipos presenten medición de tantos armónicos, pues se hacen cálculos como hasta el 11, 15 o bastaría para tener una precisión, pero pues en este caso podemos hacerla hasta el 63. Son distintas frecuencias de medición, es decir, no solo son para sistemas interconectados a la red donde tengamos 60 Hz, también pueden ser sistemas que estén siendo generados con otro tipo de frecuencia por los motores o por el consumo que estén teniendo a 50, 60, 400 hasta 800 Hz. La conexión típica de un medidor inteligente es muy sencilla, pues cuenta con 6 entradas, es decir, donde van a ir los 3 transformadores. Por ejemplo, en este caso estaríamos midiendo en línea 1, línea A, línea B, línea 2, línea C, línea 3, cada una con un transformador, donde vemos el punto, es la corriente, por donde entra la corriente. Entonces se induce la corriente por el sistema 1, lleva la señal, y el S2, que sería el común, como podemos ver acá, se encuentra aterrizado. Entonces, un transformador estaría conectado a la línea o al barraje, tendría un cable de salida S1, un cable de salida S2, iría a una hornera y conectado directamente al sistema de monitoreo. Así conectaríamos cada uno de los transformadores y además de eso, para monitorear las líneas, los voltajes, los conectamos directamente a la línea con un fusible. El fusible es de 1 amperios, esto para proteger el equipo y pues no ofrecerle de pronto picos de tensión que puedan afectar el monitoreo y además la calidad y vida útil del equipo. Hay distintos tipos de conexión. En esta de la derecha, por ejemplo, observamos que no se encuentra el voltaje neutro y siguen siendo aterrizados el puerto 2 de cada uno de los transformadores. El acceso a los datos puede usarse de diferentes plataformas. Desde que esté conectada a la red puede usarse vía web para el monitoreo de los sistemas. Es decir, que si ustedes usan este sistema en cliente, podrían mostrarlo a cualquier otro cliente desde su tablet, desde su teléfono, de su smartphone. Podrían estar viendo el monitoreo del sistema. Digamos que un cliente suyo los llame y digan, es que mi sistema está fallando, se acabó de apagar, no sabemos qué pasó. Aquí podríamos ver qué sucedió, si hubo picos de corriente, si hubo de pronto sobredescargas o si está habiendo malas conexiones.
Él me presentaría a mí huecos en la tensión, huecos en la corriente, conexión interrumpida. Él permanentemente lo estaría leyendo, lo único que necesitaría es conexión a la web. Esos sistemas, como los dije en principio, son escalables. Usted no necesitaría sino un sistema de adquisición de datos para leer distintos tipos de monitoreo, es decir, que usted tenga uno en la producción fotovoltaica, que tenga uno en el consumo y que tenga uno en el medidor, digamos. Cada uno de ellos podría presentar a usted información en la misma plataforma usando los transformadores. Vamos a hablar un poco de los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente suelen ser muy usados en distintos tipos de medida. Pueden ser medida directa, medida semidirecta o medida indirecta. En los sistemas fotovoltaicos regularmente se promueve que sean medidas directas para no tener pérdidas. Por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos es mejor de monitorearlos en la Combiner Box para saber exactamente qué energía se está produciendo. ¿Por qué? Porque suelen haber muchas pérdidas, digamos, por conexión, porque es digamos, un mal inversor y tiene mucho consumo, que sea eficiencia del 80%, del 85%. Entonces también como para tener el equilibrio de cuánto estamos teniendo en pérdidas y así poder tomar decisiones a la hora de los sistemas. Es muy recomendado que tengan en cuenta cuál es el ancho de la ventana del transformador que están adquiriendo. ¿Por qué? Porque es posible que no les sea conveniente para el tipo de instalación eléctrica que ustedes tengan. Por acá tenemos una pregunta. ¿Cuánto vale la QIN 2 y qué incluye? Bueno, el sistema de monitoreo para precios sí deberían consultarlo ya con distintos comerciales que ustedes tengan. Ya tienen asignado un comercial, si no, pues Isabel les va a mostrar a ustedes en el envío, cuando les envíe las memorias, les va a enviar los correos de cada uno de los comerciales con el que pueden comunicarse. El sistema regularmente viene solo el medidor inteligente, pero puede incluirse distintos accesorios. Es decir, como lo vemos aquí en esta diapositiva, eh, pueden incluir también una caja que se encuentra debidamente sellada, que se puede usar con sistemas de protección, ya sean candados para medidores. Pueden usarlo de esta manera si también lo van a transportar. Entonces él solo viene el medidor. Lo que son los accesorios serían lo que son los transformadores, debido a que los transformadores deben elegirse para cada una de sus instalaciones. Es regular que los transformadores se usen muy, bueno, no muy por encima, pero sí por encima de las corrientes. Es decir, si yo sé que tengo una corriente máxima de 75 amperios, puedo usar un transformador de 150 amperios tranquilamente. Tal vez también pueda usar uno de 200 amperios, pero es posible que me presente mayores diferencias entre las corrientes medidas y las corrientes reales. Una característica muy importante de estos transformadores es que de pronto nosotros estamos muy acostumbrados a ver transformadores donde la entrada de corriente también sea en relación con la salida, es decir, que sea de características de 100 amperios a 5 amperios, de 50 amperios a 5 amperios, de 200 amperios a 1 amperio. En estos transformadores no vamos a ver esa característica. En estos transformadores vamos a ver características con salidas en milivoltios. ¿Por qué en milivoltios? Porque los transformadores en AQ Energy tienen un sistema de resistencia que podemos llamar burden, con un burden de salida que hace que la tensión de salida siempre permanezca en 333 milivoltios, sin importar la corriente. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos sistemas de monitoreo, muchos inversores, por ejemplo, podemos hablar del AQ de AP System, podemos hablar del Smart Meter de Fronius, van a recibir corrientes o señales de hasta 333 milivoltios. En el caso de los EQ, también están en amperios de 666 miliamperios, pero con el sistema AQ garantizaríamos que esas señales no se salgan de los rangos permitidos. Bueno, según Eisenhower me pregunta que si los
medidores tienen que estar conectados a la red. No necesariamente. ¿Qué es lo ideal de los medidores? Ellos pueden estar conectados y van a presentar la medición correcta, pero debería, si usted no puede monitorearlo en línea, debería estar ahí usted localmente para mirar, mirar. Entonces sería como un monitoreo segundo a segundo que no es realmente lo más eficiente, porque lo ideal es que usted pueda consultar toda la base de datos, que usted pueda decir cómo fue que se comportó en un día, cómo se está comportando en el mes. Entonces, si usted tiene una red Wi-Fi, el sistema lo va a poder monitorear donde sea, va a poder almacenar esos datos sin necesidad de ir y extraerlos localmente. Muchas veces nuestras instalaciones pues, suelen ser en tableros muy bien sellados o sistemas que están en sótanos o sistemas muy lejanos. Entonces, es muy normal que se les ponga Wi-Fi o tratar por lo menos de hacer eso. Pero va a funcionar perfectamente en sistema aislado. ¿Qué protocolos ofrece? Bueno, en realidad estos sistemas ofrecen cerca de 18 protocolos de comunicación. Es regular que se use Ethernet, Modbus, RS485, es decir, que pueden sacarse directamente los datos vía cable o pueden transmitirse. Son cerca de 18, yo para Daniel Reina. En las memorias que vamos a compartir, también vamos a compartir algunas de las fichas técnicas y ahí da más claridad de cuántos tipos de comunicación posee. Listo, don Luis. Bueno, don Luis, sí, señor, pueden almacenar los datos de todo un día o de distintos días. Todo depende de la configuración que usted le dé para la toma de datos. Es decir, el sistema puede ser configurable para una toma de datos, digamos, de cada segundo, o cada minuto, o cada 10 minutos, o cada hora, según como usted necesite el muestreo. Es posible extraerlos, claro, tienen una memoria interna, como lo menciono acá en las características, tienen memoria interna, con lo que usted va a poder ir y extraer localmente los archivos o estarlos directamente transmitiendo a un computador. Usted podría también hacer eso, tomar las medidas y no almacenarlas en el medidor, sino acá almacenarlas en un sistema distinto. Para responderle al señor Don Eric, ¿cómo le va? Qué bueno tenerlo por acá. La expansión de memoria puede usarse, sí, puede usarse, digamos, no dentro del dispositivo, no ampliar la memoria directamente abriendo el equipo, sino poniendo un dispositivo de almacenamiento conectado a él. Digamos que puede ser una memoria de 1 TB. Entonces usted podría conectarlo al sistema y el sistema le vaya transmitiendo esa información en datos al sistema de almacenamiento y ahí tendría usted pues distintos tipos de tiempo de señales. Las señales regularmente pueden ser, como les decía, configurables. Entonces la memoria que va a ocupar esos datos va a depender de qué cantidad de datos está tomando y cada cuánto los está tomando. Para Andrés, ¿la plataforma web maneja un IP para cada equipo? Sí, señor. Cada equipo pues, es configurable y monitoreable solo por el usuario que lo compra. Y se conectan, dependiendo si es vía internet, va a generar una IP para cada uno de sus usuarios o digamos para el usuario. Va a mostrarle a usted, muestra a ver si lo tengo acá más adelante, en una web muy completa todos los datos. Puede incluso usted mostrar en distintas, si está teniendo distintos tipos de medición, si está midiendo cargas y generación distintas aparte, puede presentarlo usted en la plataforma con cada una de sus medidas. Es realmente interactivo. Muchos de los datos que se descargan son en hojas de datos, entonces también pueden ser trabajables con distintas plataformas, digamos yo llevar esos datos a análisis en Excel o análisis con otros tipos de hojas de datos. Creo que eso sería lo más general por ahora para los Acu Energy. Los invito de todas maneras a que sigamos todos conectados desde casa, todos en casa juiciosos, procurando una salud y un bienestar general. Los invitamos a que estén atentos de nuestros seminarios web. Vamos a estar presentando distintos tipos, todos muy de distintos. Los límites, me pregunta acá Daniel Reina que si los límites de corriente están definidos solo por los CTs. Bueno, Daniel, las corrientes, estos tipos de transformadores de corriente pueden leer desde 5 amperios hasta 50 kiloamperios. La corriente realmente está definida es por la instalación, por el consumo que yo estoy teniendo.
voy a tener, digamos, picos distintos en distintas fábricas, voy a calcular con la potencia más alta las corrientes que puedo llegar a tener según el voltaje que me esté abasteciendo. Entonces, los transformadores van a estar adaptados a esas corrientes. Ellos van a tener un límite de corriente, digamos, de 200 amperios. En este caso que tengo acá en esta presentación es de 600 amperios. Entonces, ¿qué significa eso? Que él va a poder medir corrientes desde las más pequeñas, qué pena, desde las más pequeñas hasta llegar a cerca de 60 amperios, que estaría por acá. Estaría todavía en una región lineal de la curva de magnetización del núcleo. Entonces, él hasta acá podría tener una medida muy fiel, pero a partir de los 60 amperios, de los 600, qué pena, él va a empezar a mostrar una distorsión en la medida debido a que el transformador se va saturando de corrientes internas, se va saturando por la magnetización que se genera al hacer un núcleo de ferrita. Entonces, él va a generar hasta un momento muy cercanas las señales a la realidad, pero después de esa corriente se distorsionará debido a la saturación. Entonces, digamos que si estoy midiendo corrientes de 800 amperios, ya va a estar muy por encima y él me estaría presentando una señal constante que en realidad no sería la real. No sé si... Ah, bueno, dice que gracias. Supongo que sí responde sus preguntas. De todas maneras, les vamos a compartir la presentación, algunas fichas características. Muchas gracias por estar con nosotros y los espero en futuros webinars. Que tengan todos muy buen día.